Los pueblos americanos. América. Porción de tierra entre los océanos Atlántico y Pacífico. Es la segunda masa de tierra más grande del planeta con una superficie de 42.262.142 kilómetros cuadrados. La distancia entre el continente americano y las demás masas terrestres y la escasez de animales domésticos han dado por resultado determinadas características especiales. Aunque hay mucha semejanza entre el adelanto histórico de América, Europa, Asia y África, no es posible establecer una concordancia de periodos entre el Viejo y Nuevo Mundo. Esto se debe porque la evolución de los pueblos es muy desigual dentro de cada continente. Es hasta el descubrimiento de América en el siglo XV cuando la historia de América se incluye en la historia universal. Origen. Muchas teorías se han elaborado para explicar el origen de los pueblos indígenas americanos. Actualmente se acepta que la mayoría entró por el estrecho de Bering, angosta faja marina que separa el continente americano del asiático. Además de este estrecho, se señala que había una gran inmigración a través de las islas Aleutianas, una cadena de más de 300 pequeñas islas volcánicas que describen un amplio arco de 1.900 kilómetros, que va desde el sudoeste de Alaska, en Estados Unidos, hasta la península de Kattegat, Rusia, y otras desde la Polinesia, que atravesarían el sur del Pacífico. Son muchas las similitudes que podemos destacar de los pueblos indígenas americanos y los polinesios y mongoles, desde el pelo lacio y color marrón hasta el poco vello corporal y ojos oscuros. Desarrollo y habilidades. Los primeros hombres del continente americano tenían un desarrollo propio de la edad de piedra, cazando y recolectando lo que pudiera ser útil para sobrevivir. La cultura americana evolucionó con mayor velocidad en las zonas centrales ocupadas por las civilizaciones mexicanas, centroamericanas e incas, mientras que los pueblos al norte nunca pasaron de ser recolectores y cazadores, esto debido al clima de la zona, aunque hubo pueblos que combinaron tanto la agricultura, la caza y la recolección. En cuanto al desarrollo de la agricultura, solamente llegó a cultivarse un único cereal en América, el maíz, siendo su cultivo un aspecto muy antiguo que se extendió en regiones como el norte y sur de América y el centro del actual México. El instrumento con que se trabajaba la tierra era la coa, como lo llamaban los aztecas, que consistía en una estaca con la que se hacía un hoyo en el suelo para depositar la semilla. Además del maíz, también se desarrolló el cultivo de la papa, la yuca, el cacahuate, el chile, el tomate y el algodón. Animales domésticos. Los indígenas americanos tuvieron muy pocos animales domésticos. Entre los más difundidos se encuentra el perro, que se estima fue traído en una de las oleadas migratorias y que ya estaba domesticado para cuando llegó. También estaba la gallina americana. Se conoce que los indígenas también llegaron a domesticar a primos del camello, como son la alpaca, la llama y el guanaco. Se utilizaban por su lana como bestias de carga y posteriormente por su leche. Aunque fueron usados para fines de carga, no desplazaron al hombre como medio de transporte por su exclusividad en América del Sur. Se estima que la falta de animales grandes y fuertes domesticados dificultó a que los indígenas desarrollaran la rueda o el arado, y que muchos de los trabajos fueron hechos en su totalidad por hombres. Organización social. Los pueblos indígenas se organizaban en tribus, y esta organización consistía en la igualdad de derechos de todos sus miembros. La tierra era de propiedad comunal, aunque algunos pueblos la cultivaban colectivamente, otros la repartían por labor, siendo esto prestado, mas no de plena propiedad. Pero muchos de esos aspectos comienzan a cambiar cuando algunos grupos empiezan a beneficiarse a base del gobierno, mientras que otros se quedan sin propiedad o privilegios. Las guerras entre los pueblos acentúan aún más sus diferencias, que dan como resultado su división en diferentes grupos. Su final. Es bien conocido que la llegada de los europeos fue la causa de la desaparición de la población indígena. Esto debido a diferentes factores, tales como las rebeliones. A la llegada de los europeos, los indígenas de las Antillas, que fueron los primeros en tener contacto con ellos, los recibieron con hospitalidad. Pero esto no duró mucho cuando las verdaderas intenciones de los europeos se dieron a la luz.
Los indígenas en su intento de proteger sus aldeas se vieron en luchas armadas con los europeos, que al final terminó en muchas muertes indígenas, pues las armas de los europeos eran mucho más modernas que el simple arco y flecha. La esclavitud. Las rebeliones que pocas victorias habían tenido resultaron en la esclavitud de la población indígena. Los reyes españoles, que al principio se mostraron en contra de este método y exhortaron que los indígenas eran vasallos de los reyes, mas no esclavos, al final terminaron utilizando estos métodos, porque los reyes, lejos del continente americano, su palabra poco impacto tenía en esos asuntos, y por la insistencia y petición de los colonos españoles en el continente de tener indígenas a sus servicios, que como sabemos no recibieron tratos justos. Enfermedades. La población indígena no desapareció con mayor rapidez por el estatus de esclavo, sino por las enfermedades traídas al continente por los europeos. Enfermedades como la viruela, el sarampión, la influencia y la peste bubónica, entre otros. La falta de higiene y el débil sistema inmunológico de los indígenas frente a enfermedades nunca antes vistas trajo consigo que entre 1492 y 1600 la población precolombina de las Américas se redujo un 90%. De 60 millones de habitantes que había antes de la llegada de Colón, en un siglo la cifra bajó alrededor de 6 millones de indígenas. Su legado. Aunque la población indígena original ya no existe, su cultura y una que otros aspectos como la lengua que expresa un pasado, aunque el idioma del continente americano es el español, en su mayoría cada país posee su propia forma de utilizarlo con una que otra palabra indígena que ha perdurado y que sigue vigente en la población actual del continente americano. Con este aspecto y otros más, es muy notoria la gran diversidad que caracteriza el continente y que en su momento, antes de la llegada de los europeos, también estaba presente en sus antiguos habitantes. Si te ha gustado el video, por favor déjame tu like, recuerda suscribirte y tocar la campanita.